En este ejercicio, se nos da una frase y se nos pide que escribamos la expresión, ecuación o desigualdad correspondiente. La primera frase es 5 menos que el cociente de 2 veces un número y 6. Comencemos con el cociente. Recuerde, cociente significa división, entonces tenemos el cociente de 2 veces un número y 6, donde un número está representado por la variable n, entonces 2 veces un número es 2n, y por lo tanto, el cociente de 2 veces un número, y 6 es 2n dividido por 6. Recuerde, una barra de fracción significa división, pero la frase completa es 5 menos que este cociente, así que ahora tomamos este cociente y restamos 5. De nuevo, esto es 5 menos que el cociente de 2 veces un número y 6, entonces el resultado es una expresión. A continuación, tenemos 4 más que z es menos que 9. Menor que x, entonces aquí estamos usando las variables z y x, entonces 4 más que z es z más 4, lo que sea z. Z más 4 son 4 más, y esto es menos que... Entonces tenemos 9 menos que x. Para obtener 9 menos que x, restamos 9 de x. Entonces tenemos menos de x menos 9. De nuevo, 4 más que z es menos que 9 menos que x. Esta frase da como resultado una desigualdad. Luego, tenemos la diferencia entre 8 veces un número y 5. La diferencia significa que restaremos. Y tenemos una diferencia entre 8 veces un número y 5, donde un número está representado por la variable n, entonces si tenemos la diferencia entre 8 veces un número y 5, tenemos 8n menos 5. Nuevamente, esta es la diferencia entre 8 veces un número y 5. El resultado es una expresión. A continuación, tenemos el producto de 7 menos que un número y 3 más que el número. La palabra producto significa multiplicar. En este caso, multiplicaremos una diferencia y una suma, entonces pongamos un paréntesis para la diferencia y un paréntesis para la suma. Nuevamente, aquí está el producto, y tenemos el producto de 7 menos que un número es n menos 7. De nuevo, 7 menos que un número. Multiplicando esto por 3 más que el número. Bueno, 3 más que n es n más 3. De nuevo, este es el producto de 7 menos que un número y 3 más que el número, y finalmente, tenemos 11 más que x es menor que y. 11 más que x es x más 11, y esto es menos que y. El resultado de la frase es una desigualdad, y creo que olvidé mencionar que el resultado de esta frase fue una expresión. Veremos algunos ejemplos más en el próximo video.